Les voy a leer en Deuteronomio 15:11, dice, porque no faltarán pobres en la tierra, por eso te mando que abras tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en la tierra. Con estas palabras los invito a que nos pongamos de pie para empezar con una oración. Amante Padre que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Querido Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido llegar a tu casa de oración. Gracias, Señor, por una semana más de trabajo, por darnos tus bendiciones, Señor, a pesar de que nosotros no lo merecemos, Padre, tú estás con nosotros siempre. Te pedimos que esta mañana tú nos llenes de tu Espíritu Santo, nos ayudes a comprender tu palabra. Ayúdanos también para que podamos hacer lo que tu voluntad desea. Ayúdanos a pasar el mensaje a las personas, a ayudar a los necesitados. Ayúdanos a no olvidarnos, Señor, que no somos los únicos que tenemos problemas, Señor. Hay tanta gente en el mundo necesitada de ti y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para abrir nuestros ojos hacia la humanidad y podamos transmitir tu mensaje. Quédate pues con nosotros y acompáñanos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Invito al pastor García. Él va a tener nuestro resumen de la escuela sabática. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Yo sé que somos pocos, pero esas pocas voces pueden sonar, ¿no le parece? Y voy a bajar eso porque quedé muy lejos de ustedes. Muy bien. ¿Qué les parece a ustedes el material que tenemos de estudio en este trimestre? ¿Creen que podrá haber algún cambio en nuestras vidas como resultado de este material que estamos estudiando? Porque ese material ha estado ahí todo el tiempo. Es parte de la Biblia, ¿no? Así que lo importante sería saber si como resultado de esto, al final del trimestre, podemos nosotros producir con la ayuda del Espíritu Santo algún cambio que nos acerque más al ideal que Dios tiene para nosotros. Hemos estado mirando en las lecciones pasadas cómo Jesús utilizó un método que dio resultado en su tiempo y seguramente va a dar resultado en nuestro tiempo también a través de nuestras vidas. La misión de él se resumió en solamente 3 actividades. Dice en el Evangelio que Jesús andaba por todas las aldeas y las ciudades haciendo 3 cosas: enseñaba, predicaba y sanaba. De esos 3 ministerios, ¿cuál creen ustedes que recibió más énfasis de parte del Señor Jesús? ¿Creen que predicó más, o que enseñó más, o que sanó más? El sanamiento. Enseñanza y predicación, yo diría que serían 2 actividades de tipo, una, la enseñanza, podríamos llamarla una enseñanza, una actividad de tipo intelectual y a la vez espiritual, porque lo que él enseñaba eran verdades espirituales. Pero también podríamos decir que la predicación era una actividad también, la misma cosa. A través de la predicación se enseña, y se enseñan verdades espirituales. Pero ya el sanamiento tenía que ver con ese toque sanador de las debilidades o enfermedades físicas que padecían las personas que venían a él buscando solución a su problema de dolencias físicas. La palabra que sobresale en la lección de esta semana es ministrar. Algunos se han detenido a pensar
¿De dónde viene esta palabra ministrar? Oímos del ministro de esto, el ministro de aquello, el ministro de esto otro, a niveles elevados de gobierno. Son funciones altas, privilegiadas, de las cuales se sirven algunos para sacar beneficio personal. Pero yo estaba buscando en el diccionario de la lengua castellana, nuestro idioma, que el significado de ministrar, y dice que es dar, compartir alguna cosa a otros. ¿Qué es ministrar? Dar o compartir alguna cosa a otros. En este caso, ¿qué tipo de personas tienen que ser aquellas a las que ministremos? Personas necesitadas, ¿no es cierto? ¿Hay personas necesitadas a nuestro alrededor? ¿Sí? Bueno, a veces pensamos que las necesidades pueden ser solamente físicas y que si no muestran, si la persona no anda harapienta, no anda sucia, no anda desalineada, si no se queda a dormir bajo los puentes, si no está botada a la orilla de la acera en una calle, pensamos que las personas no son necesitadas. Habrá personas elegantemente vestidas a nuestro alrededor que tienen necesidad. Habrá personas manejando un Mercedes-Benz. Bueno, dice que ahora se consigue Mercedes-Benz hasta de $6,000, ¿verdad? Y eso nosotros podríamos pagarlo. Yo no le recomiendo a ninguno que se compre un Mercedes-Benz de ese precio, porque cuando llegue el momento de reparaciones no podrá costearlas. Las partes son muy caras y la mano de obra del mecánico sube más, ¿verdad, hermano? Porque es Mercedes-Benz. Hay personas manejando ese tipo de vehículos que tienen necesidad de nuestra ayuda, nuestro servicio. Y yo, pobretón como soy, ¿cómo puedo ayudar a uno que tiene necesidad en un Mercedes-Benz? Vayan pensando en esos aspectos. Ministrar, dijimos, significa dar o compartir algo con alguien que lo necesita. En ese sentido, todos nosotros, no importa nuestro origen, no importa nuestro nivel social, no importa el nivel económico, todos nosotros podemos ser ministradores. No quiero usar la palabra ministro para que no nos vayamos para el otro lado. Sí, hermano. Yo quisiera agregar otra parte fundamental, creo, de la religión, habla de escuchar. Sí. Es una manera de administrar también. Es una manera de administrar, de escuchar a las personas. Sí. Quizás tienen de todo, pero necesita a alguien que les escuche sus problemas. A veces solamente escuchar, ¿verdad? Y qué bueno que Dios nos dio 2 oídos. Y siempre mencionamos eso de 2 oídos y 2 ojos cuando hablamos del chisme. Decimos, nos dio solo una lengua para que hablemos menos, ¿verdad? Y tenemos 2 oídos para escuchar, y escuchar simplemente da mucho beneficio. Es una bendición para algunos que por lo menos haya alguien que le prestó atención. Por ahí comienza todo, prestar atención. Jesús hacía eso, Él prestaba atención. La introducción de la lección de esta semana nos dice que en el África había una hermana que ya se había jubilado. ¿Y saben qué nos pasa a los jubilados? Los jubilados a veces llegamos a pensar que ya cumplimos nuestra tarea, que estamos jubilados de todo, que ya los problemas del mundo, los problemas del vecino, los problemas del vecindario ya no son nuestros. Hay otra generación más joven que viene con más energía, que sean ellos los que resuelvan esos problemas, porque yo ya dejé mi energía en esos años de vida atrás. Pero en realidad nosotros también tenemos una responsabilidad. Y esta hermana allá en el África, dice la lección, que ella pensaba que ya era tiempo de descansar y que no tenía nada más que hacer. Pero en su comunidad había una situación muy terrible. El SIDA cobra más vidas humanas en el África que en cualquier otro país del mundo. Y uno de los resultados más tristes de la enfermedad del SIDA es que hay muchos niños huérfanos. Papá y mamá mueren y los niños quedan librados a su propia suerte. Así que esta hermana
se organizó en el año 2002 para atender a esos niños en su comunidad y les daba una buena comida, dice la nota aquí, una buena comida 6 días por semana. ¿Cuántos eran al principio? Eran solamente unos, vamos a ver, 50 niños al principio. Pero 10 años después eran 300 niños. ¿Podría usted calcular cuántos dólares se llevaría diariamente la preparación de esa cantidad de comidas a los niños 6 veces por semana? Yo no sé si usted se detuvo a pensar de dónde salía ese dinero, la nota no lo dice. ¿Cuántas personas intervenían en la preparación de esos alimentos? La nota no lo dice. ¿Qué tipo de local tenían que rentar para lograr todo eso? La nota no lo dice. Es tan breve, tan concisa la nota que debiera movernos a la reflexión. Pero la verdad es que el ministerio se hizo cada vez más y más profundo, más exigente, que tuvieron que proveer ropa, tuvieron que proveer atención médica, claro, ADRA, intervino. Ustedes saben qué significa ADRA. Es la institución de la iglesia a nivel oficial que provee recursos para ese tipo de proyectos. Pero de todas maneras, el enviar un cheque de parte de ADRA no resuelve todo, se necesita personas, elemento humano, que esté dispuesto a dedicar su tiempo para eso. Como resultado de este ministerio, dice que luego abrieron una escuelita de pre-kinder. Al principio asistían 45 solamente, y más adelante vieron la necesidad de fundar una iglesia. Y la iglesia, que comenzó con 5 miembros en el 2012, ya tenía 100, comenzó allá por el 2002, pero a los 10 años después ya tenía 160 miembros. Si fuéramos materialistas, podríamos ponernos a hacer números. ¿Cuánto costó ese proyecto para llegar a una iglesia de 160 miembros después de 10 años de intenso trabajo, de inversión económica? ¿Cuánto costaría en dinero la salvación de 160 almas? ¿Nos mide Dios de esa manera? ¿Cómo nos mide Dios? ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es el valor que Dios nos da? Es un valor ante el cual cualquier inversión económica, cualquier gasto material, no tiene comparación. ¿Cuál es el precio suyo ante Dios? La sangre del Señor Jesús. Y eso es inapreciable. Nadie le puede poner precio a ese elemento valiosísimo en cuanto al trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos realidad. Mis hermanos, hay mucho material ahora, pero estoy pensando que lo que es más importante en esta lección es que el Espíritu Santo pueda tocar nuestro corazón y pueda convencernos de la parte que nosotros tenemos que hacer en este ministerio. ¿Está la hermana directora de turno? ¿Está presente? No. Quería hacerle una pregunta. Muy bien. Cuando nosotros estamos ministrando a alguien, puede pasarnos como le pasó al Señor Jesús. O la ministración en sí misma puede significar una interrupción en nuestro programa de trabajo. Cuando usted no tiene un proyecto dentro de su programa diario de vida y alguien viene a pedirle ayuda, ¿cómo se siente usted? Vamos a pensar en la gente activa de la iglesia. La gente activa de la iglesia durante la semana es aquella que tiene un trabajo regular, sistemático. La mayoría de ustedes, estoy seguro, yo tengo una vecina ahí cerca de la casa que entra a su trabajo a las 5 de la mañana. Pero para entrar a las 5 de la mañana, imagino que el día de ella comienza a las 4. Levantándose, arreglándose apuradamente, transportándose al lugar. Menos mal que su lugar de trabajo es aquí en la misma población. Pero va regresando a las 2 o 3 de la tarde y eso le toca 6 días por semana. Si esta señora fuera una miembro de
iglesia y le apareciera una petición de ayuda de parte de alguien que está necesitado, ¿cómo tomaría ella esta petición de ayuda? ¿Qué sería esa petición de ayuda para ella? Yo lo llamaría una interrupción de su programa regular. Así que si nosotros no tenemos eso como un proyecto a llevar a cabo dentro de las 24 horas diarias de nuestro programa de vida, entonces todo lo que venga a aparecer como una necesidad de parte de nuestros semejantes es una interrupción. El Señor Jesús sufrió una interrupción en una ocasión cuando un dirigente religioso judío, Jairo era su nombre, vino a pedirle que fuera a su casa porque su hija estaba enferma. Y el Señor Jesús aceptó de inmediato, dice la Escritura, y mientras se dirigían a la casa del dirigente judío, esto fue en Capernaum, una mujer le salió al paso. ¿Cuántos años tenía? Aquí está la hermana directora, hermana Soraya, así se llama usted, ¿verdad? Yo estoy seguro. ¿A qué hora debemos terminar? Necesito. Hasta las 10 en punto. Oh, bueno, entonces tengo que ir más rápido. Muy bien. Dice el relato bíblico que Jesús iba en camino a la casa de Jairo para atender el pedido de este dirigente religioso, cuando dentro de la multitud que perturbaba al Señor Jesús en su caminar, se acercó una mujer que tenía 12 años de estar enferma. ¿Cuál era su enfermedad? ¿Cuál era su enfermedad? Yo quiero ver si están aquí conmigo. Tenía un flujo de sangre de ¿cuántos años? 12 años. ¿Pensaron ustedes en algún momento cómo era el rostro de esta mujer que perdía sangre todos los días durante 12 años? Amarillenta, diría yo, ¿verdad? Amarillenta. Había gastado todo el dinero que tenía, y yo me imagino, pensando en las finanzas de una mujer de ese tiempo, especialmente en el oriente, en esos pueblos, para entonces la riqueza no era mucha. La Biblia no dice si la mujer era viuda o si tenía el esposo vivo. Lo que la Biblia dice es que ella había probado de todo, y ahora en su desesperación se acerca, sabe que Jesús está en Capernaum y sabe que va a pasar por la calle donde ella vive, o si no pasa por la calle donde ella vive, ella lo busca, y ahí con miedo se le acerca, esperando no ser vista, para tocar el borde del manto del Señor Jesús. Todos conocemos el relato. La mujer interrumpió a Jesús en su camino a la casa de Jairo. A tal punto fue la interrupción desde el punto de vista de urgencia para atender el pedido original, que era el de Jairo con respecto a su hija, que cuando Jesús todavía no había llegado a la casa, se acercan unos siervos de Jairo para decirle: ya no molestes al maestro, porque tu hija ya murió. El Señor Jesús le dijo: no te preocupes, tu hija no está muerta. Y llegaron hasta la casa, y el Señor Jesús repitió eso otra vez, y la gente que escuchó esa declaración del Señor Jesús se burló del Señor Jesús, pero él se acercó, detuvo a la multitud, se acercó a la casa y fue solamente con sus 3 más cercanos hasta la habitación de la niña. Le dijo: Talita cum, en hebreo dicen que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña se levantó y él se la entregó a sus padres. Habrá sido ese un momento de mucha alegría, ¿no es cierto? Ninguno de ustedes lo hemos vivido. Solo sabemos que si algún miembro de la familia le ha tocado ir al descanso de la muerte, está en la tumba esperando hasta el día de la resurrección. Lo que mencionaba el hermano aquí adelante, hermano Vicente, hermano Santos Vicente, qué vergüenza, 3 años estar aquí. ¿Está bien? Bueno, entonces me perdona. La parte que él mencionó tiene que ver con dar ayuda hablando con alguien o escuchando a alguien. ¿Habrá alguna inversión de dinero en poner el oído al servicio de alguien para que desahogue sus penas?
Cuesta mucho esfuerzo eso, requiere de un título universitario. Bueno, algunos han estudiado para escuchar. ¿Saben quiénes son? Los psiquiatras, los psicólogos. Yo prefiero ir a un psicólogo y no de un psiquiatra, porque los psiquiatras dicen que los psiquiatras ya son para los locos, ¿no? Yo prefiero ir en la etapa inicial, que es la de los psicólogos. Muy bien, escuchar a alguien. La Biblia relata aquí dos casos en los cuales Jesús quería escuchar. Y uno se llama, en la historia, porque ya no vive, espera el regreso del Señor Jesús en la tumba. Uno se llama Bartimeo y el otro, la Biblia no registra el nombre, era un paralítico. No es el paralítico de Bethesda. Lo interesante es que Jesús a ambos les pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Si Jesús sabía cuál era la enfermedad de ellos. En el caso del paralítico, su misma condición física hizo que lo metieran por encima, haciendo un hoyo en el techo de la casa donde Jesús estaba en ese momento. ¿Y por qué esa pregunta? Dice el comentarista, porque en la pregunta se le da oportunidad al sufriente de que explique cuál es su necesidad, no porque Jesús no la sepa, sino porque al expresar de sus propios labios cuál es su necesidad, él está haciendo un acto de fe. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cómo quieres que te ayude? De esa manera la persona está teniendo oportunidad de hablar y Jesús está mostrando respeto por el individuo, Jesús está mostrando interés por el individuo y está dispuesto a ayudarle. Dice una parte en esta nota: considera por un momento cómo te sentirías si entraras en el consultorio de un médico. Tenemos un médico, así que vamos a decir esto con mucho cuidado. ¿De acuerdo? Dice, si el médico te diera una mirada, escribiera una receta y te despidiera, seguramente tendrías dudas de si esa persona sabe lo que necesitas. Vamos donde el médico, estamos sentados frente a él, aunque ahora mucho del proceso de consulta médica lo hacen personas previas, enfermeras, ¿verdad? Cuando llega el médico, entonces se concreta a lo más importante, lo esencial, lo que no ha escrito la enfermera. Pero, ¿han calculado ustedes el tiempo que el médico está frente a ustedes cuando van de consulta? Algunos se han tomado el trabajo, a ver, son 10, 15 minutos o menos. 10 o 15 minutos que valen más de $200, ¿verdad? Bueno, nosotros pensamos solo en los minutos que nos da el médico, pero hay que pensar en los minutos que le pagamos a la que nos atiende en la ventanilla, por ahí comienza. Y luego la enfermera. Es todo un paquete, es todo un proceso, ¿verdad? Pero aquí el autor de la lección inserta ese punto un poquito delicado, por supuesto, pero dice que una de las reglas básicas de la práctica médica es diagnosticar antes de tratar. ¿Qué significa diagnóstico? La palabra viene del griego, dia significa a través de, y gnosis significa conocimiento, así que diagnóstico es a través del conocimiento. ¿Cómo un médico llega a conocer la enfermedad del paciente que lo busca? ¿Cómo? A través de preguntas. Ahora estamos ayudados por exámenes de laboratorio, así que ahora los diagnósticos son más acertados porque el ser humano ha inventado cómo llegar a la causa. De esa manera, entonces, el médico, cuando nos da su receta, lo hace basado en resultados comprobados en el laboratorio. Jesús entonces le pregunta aquí a Bartimeo y al paralítico, ¿en qué puede ayudarles? Y gracias a Dios, porque sabemos que aun cuando él no tenía necesidad de hacer la pregunta, la hizo y las respuestas vinieron de los propios labios. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros acerca de las necesidades de las personas que nos toca atender como iglesia? ¿Cómo podemos saber de las necesidades de las personas? Vamos a buscar todos en
Salmo 139, 1 al 13. Si no podemos pasar de ahí, pues no importa, porque este es un elemento muy importante en el estudio de esta semana. ¿Cómo nos conoce Dios a nosotros? Salmo 139, los versículos 1 al 13. Me gustó mucho esta parte de la lección, porque vemos que en cuanto a necesidades, Dios y el Señor Jesús, nuestro modelo, a ellos no se les escapa nada. Escuchen cómo dice en esta versión: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. ¿Cuánto sabe Dios de nosotros? Todo. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir. Interesante, ¿no? Incluso antes de que lo digas, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún ahí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. ¿Qué les parece ese conocimiento de parte de Dios hacia nosotros? ¿Cómo el Señor Jesús conoce nuestras necesidades? Él nos hizo. Él sabe cómo estamos constituidos, Él sabe cómo estamos formados. Nada de lo que acontece en nuestra vida y a través de nuestra vida pasa desapercibido ante la vista o la mirada escrutadora de nuestro Padre Celestial. Ahora, es clave que nosotros, para ayudar a las personas que estén en necesidad, nos mezclemos, como decía la lección de la semana pasada, con ellos, para conocer sus necesidades, no para hacer chisme, sino para conocer sus necesidades y ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades a satisfacerlas. La lección también nos presenta un caso muy interesante de los tiempos de la iglesia neotestamentaria, en los tiempos de la iglesia cristiana primitiva. Se cita el caso de Dorcas, Tabita, que era el otro nombre que se le daba a ella, con quien dice diminutivo, decimos en algunos países, Apono, dicen allá en Puerto Rico, en fin, como sea. Tabita dice que acostumbraba a ocupar su tiempo libre haciendo vestimentas para las personas que estaban en necesidad. Y un día ella falleció. Entonces llamaron a Pedro y Pedro fue y atendió el caso. Y Dios resucitó a través de Pedro a Tabita. La gente lloraba antes de la resurrección de Tabita, lloraba y mostraba los vestidos, las túnicas que ella había tejido con sus propias manos o había confeccionado con sus propias manos para darle a estas personas pobres. Ese es un caso de una persona en acción. Ahora, cuando tratamos de necesidades, necesitamos estar seguros de que no solamente nos interesamos en las necesidades físicas o en el otro aspecto. Muchas veces como iglesia visitamos hogares, les animamos a estudiar la Biblia con nosotros, pero enfocamos solamente que lleguen al punto del bautismo y se queden como miembros de la iglesia. Y cerramos los ojos. Cerramos nuestros sentimientos y nuestras emociones a las necesidades materiales que esas personas estén pasando. Nosotros como iglesia tenemos una misión. Como iglesia somos el conjunto, somos el paquete, pero como individuos somos el Jesús que llega a la comunidad o el Jesús que vive en la comunidad. Afortunadamente los adventistas no todos vivimos en una sola colonia, ¿no le parece?
Aunque usted piense cómo sería una colonia solo de pistas. Mejor ni digo lo que quería decir porque yo lo vi una vez y en resumen lo que les puedo decir es que no siempre es muy conveniente que vivamos todos en el mismo lugar. Por alguna razón el Señor permite que estemos dispersos y así contagiemos para bien, conociendo y atendiendo las necesidades de nuestros vecinos para poder participar de ellas. ¿Podemos dar de lo que tenemos nosotros? ¿Qué piensan ustedes? ¿O ya estamos demasiado al cuello y no nos queda ni un centavo libre para ayudar a los demás? ¿Qué piensan ustedes? ¿Empobrecemos más cuando damos de lo poco que tenemos? En la práctica está demostrado que lejos de empobrecer el Señor nos abunda. Y en el momento que llega la bendición uno dice, ¿cómo esto vino? Un hecho que me ocurrió a mí esta semana. Yo tenía un día muy apurado ayer. Dirá, este pastor es un mentiroso, ya está jubilado. ¿Cómo va a tener un día tan apurado? Sí lo tenía ayer. En un proyecto personal alrededor de mi casa. Y mientras yo estudiaba, estaba pensando, ¿cómo voy a hacer para terminar todo eso hoy y prepararme para recibir el sábado a su debido tiempo? ¿Y cómo voy? Son las 10. Bueno, el asunto es que cuando yo terminé de orar, salgo y miro que 2 amigos míos estaban metiéndose al pick-up de uno de ellos. Y estos 2 amigos míos habían venido sin que yo me diera cuenta. Ellos sabían de mi necesidad en el día de ayer. Habían venido con herramientas a ayudarme a hacer el trabajo que yo tenía que hacer. Cuando ya se iban, yo llegué, los saludé, me dijeron, ya nos vamos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues me mostraron eso. Bueno, tenemos todavía otra parte ahí atrás. Se quedaron para ayudarme y juntos hicimos todo el trabajo. Yo no pensaba que Dios me iba a dar esa ayuda en ese momento. Ahora, hermanos, como iglesia, aquí resumo y termino, hermano. Como iglesia somos llamados a hacer la parte que nos corresponde. No podemos excluirnos. Si somos iglesia, somos individuos primero y como individuos formamos parte de la iglesia y la iglesia debe tener un proyecto. Yo conozco una persona aquí, como no le pedí permiso, no voy a mencionar su nombre. Pero esa persona yo la veo muchas veces ayudando a otras personas. Ella siempre está calladita. Ustedes la conocen. Siempre está ayudando a otras personas en todo tipo de necesidades. No necesariamente dándoles dinero. Quizás no necesariamente dándoles ropa o dándoles comida. Pero de alguna manera esta persona está haciendo. Si le preguntáramos a esa persona cómo se siente después de ayudar, tal vez nos sentiríamos motivados a hacer lo mismo que ella hace. El ideal de Dios entonces para nuestras vidas es ministrar. Y ministrar significa ayudar, dar a otras personas lo que nosotros tenemos. No que nos despojemos totalmente, pero sí que lo compartamos. Que el Señor lo bendiga. Amén. Agradecemos al pastor García por el resumen. Les voy a leer en Hechos 9:36, dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que quiere decir Dorcas, rica en buenas obras y limosnas que hacía. Con estas palabras le invito a 2 diáconos